Bienvenidos de nuevo a este taller de oración, a la parte 28. En esta ocasión vamos a hablar de la oración en los últimos días. Y no vamos a empezar como no orando. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nos postramos ante ti, Señor, abriendo nuestro corazón, para que nos bendigas especialmente, Señor, en este momento. Por eso, Padre, vamos a afrontar un nuevo tema, otro tema que nos va a dar más luz sobre la oración, esta vez en nuestros días. Ayúdanos a comprender la situación difícil que estamos a punto de afrontar, si no lo estamos haciendo ya. Y para ello debemos estar afianzados contigo, Señor, y en comunión. Ayúdanos a comprender. Señor, bendice este taller para que sea bendición para muchísima gente. Te lo pido todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a proseguir, pero antes vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el capítulo anterior, el capítulo 27, que fue el que hicimos ayer, sobre Satanás y la oración. Una pequeña frase solo para recordar dónde nos quedamos. Esto resumiría un poquito todo el capítulo, aunque, bueno, estaría bien poder que lo repasarais porque había más conceptos. Podemos quedarnos con esto. Satanás y toda su hueste tiemblan y temen ante la oración con corazón abierto del más pequeño y humilde seguidor de Cristo. No os desaniméis. O sea, ese es un mensaje resumen que tenía ganas de recordar, porque la verdad es que a mí personalmente me dio mucho aliento, me dio muchas ganas de seguir en la lucha. Toda su hueste, Satanás y toda su hueste tiemblan y temen cuando un humilde seguidor de Cristo ora, cuando ora de todo corazón. Recordemos, con los sentimientos del corazón, expresando los sentimientos del corazón. Sin más, vamos a proceder a leer el capítulo 7 de Apocalipsis, los versículos del 1 al 3. Apocalipsis 7, del 1 al 3, que dice lo siguiente. Podéis buscarlo también vosotros en vuestras Biblias. Dice así, subtítulo: el sellamiento final. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este, con el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué leo esto en relación con la oración en los últimos días? Vamos a verlo rápidamente. Pero fijaros, recordad cuál era la función de los ángeles en la oración, ¿recordáis? ¿Recordáis cómo esos ángeles respondían a los llamados de oración? Que los ángeles estaban preparados alrededor del trono de Dios a la espera de recibir esa petición de oración. Vamos a ver cómo esto que estamos leyendo va a ser una respuesta a una oración. Sin más, vamos a comenzar. Pero antes me gustaría recordar las típicas citas que nos van a acompañar en todos estos talleres, ¿no? Orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaremos listos para la venida de nuestro Señor, no antes. Orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con la mente y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Esa es
el verdadero significado de orar en su nombre, con la mente y el Espíritu de Jesús. Nos acogemos a eso para que esa oración llegue a buen puerto. Y así más empezamos, la oración en los últimos días. Dice así: ahora más que nunca es necesario que oremos. Si el Salvador de los hombres, a pesar de su fortaleza divina, necesitaba orar, ¿cuánto más debieran los débiles y pecaminosos mortales sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. Se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión, fijémonos que son dos conceptos que quizás pocas veces juntamos, ¿verdad? Si algo se hace de manera perfecta o alguien es perfecto, se ha de someter a otro. Parece como una contradicción, ¿verdad? Pues Jesús era perfecto hasta en la sumisión. Perfecta sumisión. Debemos ser siempre sumisos en todo momento a la voluntad del Señor. Perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Gracias a la ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Perfecta sumisión. Muchas veces nos obsesionamos con hacer las cosas perfectamente, ¿no? Pero nos olvidamos de someternos perfectamente. Y eso es lo básico para que el resto funcione, ¿verdad? Sobre todos los demás cristianos profesos, debieran los que profesan la verdad para estos últimos días imitar a su gran ejemplo en lo que a la oración se refiere. Nuestra responsabilidad de orar por más años de gracia. Fijaros, porque aquí viene lo que hemos empezado a leer en el texto bíblico. Dice: debe haber más espiritualidad, una consagración más profunda a Dios y un celo en su obra que nunca se ha alcanzado todavía. O sea que no desesperemos, aún hay tiempo, aún debe llegar, pero hay que prepararse para que eso no nos pille desprevenidos. No se ha alcanzado todavía, estamos en ello. No nos extrañemos de que no hayan pasado grandes cosas. Todo llega a su tiempo. Pero, ¿qué debemos hacer de mientras? Lo vamos a estudiar hoy también. Debe dedicarse mucho tiempo a la oración. Mucho tiempo. Y repetimos de nuevo, ¿quiere decir todo el rato de rodillas? No. Recordemos, oración mental, constante. Mucho tiempo, todo el rato, cada minuto, cada segundo. Nuestra mente debe estar en conexión, en cualquier pequeña situación. Hoy tendremos un testimonio de esto. Para que las vestiduras de nuestro carácter sean lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. Debemos en forma especial y con fe inquebrantable pedir a Dios que dé ahora a su pueblo gracia y poder. No creemos que haya llegado plenamente el tiempo en que han de restringirse nuestras libertades. El profeta vio 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Recordemos que lo hemos leído. Otro ángel, que ascendía desde el oriente, clamó a ellos diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Esto señala la obra que tenemos que hacer ahora. Una gran responsabilidad incumbe a los hombres y mujeres que oran en todo el país para que pidan a Dios que rechace la nube del mal y nos conceda algunos años más de gracia en que trabajar para el Maestro. Fijaros cómo ese ángel que dice: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes, es la respuesta a nuestras oraciones, a las que vamos a hacer, para que el tiempo de gracia
no llegue antes de que todos estén sellados. Oremos por ello. Y ahí en la Biblia nos marca la respuesta a esta oración. La vamos a hacer, es profecía. Una gran responsabilidad incumbe a los hombres y mujeres que oran en todo el país, para que pidan a Dios que rechace la nube del mal y nos conceda algunos años más. Hay que llegar a todo el mundo. Señor, danos más tiempo para llegar a más gente, pero debemos seguir trabajando, no podemos parar. Clamemos a Dios para que sus ángeles retengan los 4 vientos hasta que los misioneros sean enviados a todas partes del mundo y proclamen la amonestación contra los que desobedecen la ley de Jehová. Es nuestra obligación en los últimos tiempos orar por ello, y la Biblia registra la respuesta a esa oración por parte de un ángel, por parte de Dios a través de los ángeles. ¿No es impresionante? Orar en tiempos de paz preparará al pueblo de Dios para los tiempos de prueba en el fin. Los siervos de Cristo no habían de preparar discurso alguno para pronunciarlo cuando fuesen llevados a juicio. Debían de hacer su preparación día tras día al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios y al fortalecer su fe por la oración. Cuando fuesen llevados a juicio, el Espíritu Santo les haría recordar las verdades que necesitasen. Nótese recordar. ¿Recordar qué es? Que una vez ya lo estudiaste y ahora lo recuerdas. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Te lo recuerda. Lo que ya sabías. Un esfuerzo diario y ferviente para conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió, iba a impartir poder y eficiencia al alma. Un esfuerzo diario y ferviente para conocer a Dios. Diario y ferviente para conocer a Dios. Quedados con conocer. Un día, si Dios quiere, hablaré, si Dios me lo permite, del matrimonio, de las relaciones sexuales, de esa relación con el tiempo final y con nuestra vida. Y la palabra conocer es clave para entender esto. Y hay una similitud con nuestra relación con Dios. Debemos estudiar eso. Si Dios quiere y Dios me lo permite, lo presentaremos. Quedaros con eso, para conocer a Dios. No es solo conocer, no es solo el conocimiento de lo que Dios nos muestra. Hay que conocer su carácter, hay que conectar, como dijimos ayer y anteayer, en armonía con Dios. ¿Qué es armonía? ¿Qué vimos que era armonía? Conectar, sonar juntos. El conocimiento obtenido por el escrutinio diligente de las Escrituras iba a cruzar como rayo en la memoria al debido momento. ¿El qué? El conocimiento obtenido por el escrutinio diligente de las Escrituras, aquello que ya habíamos estudiado con diligencia, pasará como un rayo por nuestra mente. No esperemos que si estamos espachurrados en el sofá, vaya a venir algo a nuestra mente en esos momentos ante el juicio. Quizás, si estamos en el sofá y sin hacer eso, digo en el sofá por decir cualquier otra situación, ya no nos ponga el Señor en esa situación tampoco. Porque si no recordamos ese versículo o ese concepto, tampoco vamos a llegar a los que nos escuchan y no vamos a colaborar en su conversión. El Señor nos pide estar preparados para ese momento. No sabemos si vamos a entrar en esos momentos nosotros concretamente, pero hay que estar preparados para ese momento. El conocimiento obtenido, ya lo he leído. Pero si algunos hubiesen descuidado, atentos, pero si algunos hubiesen descuidado el familiarizarse con las palabras de Cristo y nunca hubiesen probado el poder de su gracia en la dificultad, no podrían esperar que el Espíritu Santo les hiciese recordar sus palabras. O sea, ya no solo familiarizarse con las palabras de Cristo, sino también que probado el poder de su gracia en la dificultad. ¿Qué quiere decir eso? Ser valientes.
Si nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, seremos diligentes y seremos valientes. Y en una situación concreta en la que tenemos que hablar a la gente, difícil, pero nos armamos de valor y en el Señor abrimos la conversación, intentamos llegar a los demás de la manera que sea, aunque haya dificultad. Entonces, ¿qué dice aquí? Probado el poder de su gracia. En esos momentos probamos el poder de su gracia. Actuamos por fe. Si no hacemos eso, no podemos esperar que el Espíritu Santo nos haga recordar esas palabras. Hay que estudiarlas, familiarizarse con ellas y a la vez que ponerlas en práctica, en cualquier dificultad, en cualquier situación. Habían de servir a Dios diariamente con afecto indiviso y luego confiar en Él. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio. ¿Por qué debemos meditar especialmente en eso? Porque lo tenemos que vivir y hay que estar atentos. Hay que comprender perfectamente lo que ha de venir, porque hablando de esto a la gente, es como estas personas. Van a ver que cuando se cumpla, recordarán que alguien les habló de ello. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante, sin perder un solo instante. Es realmente poderoso este testimonio, estas frases. Podemos repasar nuestra última hora, nuestros últimos días o semanas, y seguro que nos vienen a la memoria momentos en el que ese instante pasó. Hay que ir a una experiencia profunda y viva de las cosas de Dios, sin perder un solo instante. El tiempo apremia, el tiempo apremia. Nos queda aún mucho por comprender. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Lo estamos viendo cada día en las noticias de actualidad, ¿verdad? En las conferencias del cuarto ángel. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. ¿Qué es el terreno encantado de Satanás? Un lugar en el cual parece que estamos felices, como tirando florecillas cuando caminamos, ¿verdad? Ah, eso, bueno, tampoco es tan grave, está a 1000 kilómetros de aquí, eso, bueno, y a mí no me va a pasar. Vamos a trabajar y mañana Dios dirá. En el terreno encantado de Satanás. Y que cuando venga la prueba no nos vamos a dar ni cuenta de dónde bajan y nos quedamos ahí. En el terreno encantado de Satanás. Eso implica hipnosis, ya hemos hablado muchas veces de esto. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. El cansancio, la demora y el hambre. ¿Esa fe la tenemos? Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. ¿Por qué ese tiempo de gracia? ¿Por qué debe durar un tiempo concreto? Hasta que todos los que deban ser salvos estén preparados. Hasta que el número de los 144.000 sellados esté completo. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Recordemos ese curioso concepto, ¿no? Ser importuno ante el Señor, ¿qué es? Estar ahí, pim, 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 Señor, Señor.
Señor, oro, te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, importuno, constantemente, pam, pam, pam. ¿Qué hizo Jacob? Se agarró, ¿no? No te soltaré hasta que me bendigas. ¿Por qué? Porque sabemos que nos lo va a conceder, sabemos que Él nos lo puede conceder. Por eso insistimos, por fe. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo Él, y que sean tan sinceros como Él lo fue, recordemos la sinceridad, estuvimos hablando ayer y anteayer, tendrán tan buen éxito como Él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho, otra vez, y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. No lo conseguirán. Orar mucho y con empeño para obtener su bendición. ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios? ¿Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como en tensión todas las facultades del alma? Alguna vez ya lo hemos leído esta expresión, ¿verdad? Las facultades del alma en tensión por el fervor por Dios, por suspirar por Dios, por anhelar la bendición, la comunión, la unión con Él, la armonía. Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Es raro. Ya en su época. ¿Y ahora? La oración nos ha de salvaguardar hasta el fin. Hasta que el conflicto termine, habrá quienes se aparten de Dios. Satanás ordenará de tal manera las circunstancias que, a menos que seamos guardados por el poder divino, ellas debilitarán casi imperceptiblemente las fortificaciones del alma. Habrá un orden de circunstancias tal a nuestro alrededor que Satanás nos irá llevando poco a poco, de manera casi imperceptible, no totalmente, dice casi, por lo tanto sutilmente, la línea entre la verdad y el error será muy fina, debemos tener claro qué es la verdad y qué es el error, y se debilitarán las fortificaciones del alma, podrá acceder al alma. ¿Cómo? Las vías del alma que son los sentidos. Necesitamos preguntar a cada paso, ¿es este el camino del Señor? A cada paso. Mientras dure la vida, habrá necesidad de guardar los afectos y las pasiones con propósito firme. ¿Guardar qué? Los afectos y las pasiones con propósito firme. Elena White tiene mucha literatura al respecto de los afectos, en quién nosotros ponemos los afectos. Es realmente importante, porque podemos estar generando situaciones que no son adecuadas para un cristiano. Y las pasiones ya no digamos. Debemos que guardar los afectos y las pasiones con propósito firme, con templanza. No dejarlas, desparramarlas por ahí con quien sea como sea. Ni un solo momento podemos estar seguros, a no ser que confiemos en Dios y tengamos nuestra vida escondida en Cristo. La vigilancia y la oración son la salvaguardia de la pureza. Todos los que entren en la ciudad de Dios lo harán por la puerta estrecha, con esfuerzo y agonía, porque no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación. Pero nadie que haya caído necesita desesperar. Hombres de edad, que fueron una vez honrados por Dios, pueden haber manchado sus almas y sacrificado la virtud sobre el altar de la concupiscencia. Pero si se arrepienten, abandonan el pecado y se vuelven a su Dios, sigue habiendo esperanza para ellos. El que declara, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, formula también esta invitación, deje limpio su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá a él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Nos olvidamos a veces de eso. Nos vemos tan pecadores, como dijimos el otro día, tan pecadores que ¿para qué orar? Eso es lo que quiere Satanás. Ese es su diana, su propósito. Declara, yo medicinaré su rebelión, los amaré de voluntad. Los amaré de voluntad. Aborrece al pecado, pero ama al pecador. Un grupo pequeño orará por la Iglesia en sus momentos de mayor peligro. Fijémonos en esto también, muy interesante. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la Iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra, pero sus oraciones ascenderán más especialmente en fervor de la Iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Fijaros qué situación está hablando, está poniendo en los tiempos finales. ¿Qué dice que habrá qué? Un pequeño grupo, suspirando y clamando por la Iglesia. ¿Por qué? Porque ven cómo se ha vuelto la Iglesia, obrando a la manera del mundo. No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los que están ahí dentro aún tendrán tiempo de reaccionar gracias a estas oraciones. Dios enviará ángeles a estas personas y les mostrarán cosas y les prepararán el alma para recibir el mensaje. Y algunos, no muchos, algunos, volverán su cara, su mente hacia Dios. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo. Será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche, aunque sea longánimo con ellos. Obrar por el Espíritu cuando llegue la lluvia tardía. No podemos depender de la forma o de la maquinaria externa. Lo que necesitamos es la influencia vivificante del Santo Espíritu de Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Orad sin cesar y vigilad actuando de acuerdo con vuestras oraciones. Volvemos a repetir lo mismo de ayer. Orar es importante, orar mucho es importante, orar con sinceridad de corazón es importante, es básico. Pero luego, ¿qué nos toca hacer? Actuar de acuerdo con nuestras oraciones. Solo así vamos a experimentar la fe y la vida en Cristo. Solo así vamos a afrontar esas dificultades que decía antes en la cita. Vamos a poner a prueba el poder de la gracia de Dios en las dificultades, porque vamos a tener que seguir un camino recto, una puerta estrecha, un camino estrecho, que nos va a hacer tomar decisiones duras respecto del mundo. Pero Dios no nos va a dejar tirados. Mientras oren, crean y confíen en Dios. Es el tiempo de la lluvia tardía, en el cual el Señor otorgará liberalmente su Espíritu. Sean fervientes en la oración y vigilantes en el Espíritu. Así se recibirá la lluvia. Así se recibirá la lluvia. Tardía. La oración es la única protección del cristiano en el fin. La única protección del cristiano en el fin. La única. Esa palabra es muy fuerte. Cuando hay esa palabra único, única, hay que tomar muy en serio lo que se dice. Vi que algunos, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Hay una lucha ahí dentro. ¿La luchamos con ansiedad?
quizás aún no la suficiente. Quizás aún no nos vemos tan pecadores como deberíamos. Y esa lucha no es tan lucha como debería. Debemos buscar que el Señor, que su Espíritu nos muestre qué. Nos muestre nuestro pecado. Señor, muéstrame mi pecado. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios, y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas, para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba. ¿Qué suele pasar cuando tenemos algo que nos pesa, que nos cansa, que nos aprieta? Que nos centramos nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestra preocupación en esa oscuridad, en esa tiniebla, en ese problema. Satanás quiere eso, a fin de que, de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra Él. ¿Para esto tanto sacrificio? ¿Para eso tanta lucha? ¿Para que esté aquí otra vez con las tinieblas de nuevo, la oscuridad? Murmurar contra Él. ¿Para eso nos has traído aquí, ¿no? Lo que decían los hebreos en el desierto, para que muramos de sed y de hambre. Y ansiaban las ollas de Egipto, ¿verdad? Su única salvaguarda consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido. Y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. O sea que realmente son unas tinieblas físicas que nosotros no vemos, pero que nos afectan. Y los ángeles batían sus alas para apartar esas tinieblas. De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban de esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían. Y éstas los encerraban como una nube densa. ¿Por qué eran indiferentes y negligentes? ¿Qué hemos leído antes? Estábamos en la zona encantada, ¿no? En el lugar encantado de Satanás. Ven eso, pero no lo distinguen como algo malo realmente. No lo distinguimos. Es tan sutil que es una tiniebla, nos está envolviendo, nos está abrazando, nos está atando y no nos damos cuenta. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio a los que anhelosamente oraban. Esto ya lo leímos, recuerdo, cuando hablamos de los ángeles y la oración. Pero como está relacionado con el tiempo final, es importante recordarlo. Fijémonos cómo los ángeles, al ver que aquellas personas negligentes no hacían ningún esfuerzo ellos por salir de esa oscuridad, ya les estaba bien, ¿qué hacen ellos? Se apartan de ellos y acuden en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos, con todas sus fuerzas, y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Eso ve Elena de White, eso ve en su visión. Ayúdate a ti mismo, y los ángeles vendrán en tu ayuda. No nos quedemos en melancolía y cargándonos y diciendo, bah, ya no tengo solución, esto es un desastre. Eso es lo que quiere Satanás, que no seamos gozosos en la tribulación.
porque Dios promete que podemos serlo. El pueblo de Dios orará y prevalecerá al final como Jacob. Jacob y Esaú representan dos clases, el primero los justos, el segundo los impíos. O sea que ya cuando vamos a leer Jacob y Esaú, vamos a leerlo con doble sentido, vamos a comprender más cosas. ¿Está dirigido a qué? También al tiempo final. La angustia de Jacob, que Jacob experimentó cuando Esaú marchaba contra él con sus 400 hombres, representa la angustia que experimentarán los justos cuando se promulgue el decreto de muerte contra ellos inmediatamente antes de la venida del Señor. Por lo tanto, los 144.000. Y ya cuando se dicen 144.000, algunos pueden pensar, bueno, como yo ya tengo una edad y no voy a llegar seguro y ya no es para mí. Cuando dice Elena White, orad para ser de los 144.000, evidentemente había muchos que no van a ser de los 144.000, pero debemos orar para ser de los 144.000. ¿Por qué? Porque debemos intentar ser de esa forma, como ellos serán, perfectos. Porque los 144.000 antes fueron del grupo también, global, y estuvieron viviendo en el tiempo de gracia y tal, y se estuvieron preparando igual que el resto. Pero unos tenían una misión y otros otra. Pero todos estaban unánimes y todos recibieron lluvia tardía. Los que estaban preparados. Lluvia tardía, por lo tanto, estaban unidos en oración, eran uno. Por lo tanto, aceptados por el Señor, justos en sí mismos, en Cristo, preparados para lo que había de venir. Por lo tanto, no porque se hable de los 144.000 debemos obviar la información y decir, bueno, no seré, sino que debemos orar para ser y estar preparados para lo que ha de venir. Cuando los impíos se reúnan a su alrededor, se llenarán de angustia, pues al igual que Jacob, no podrán ver salvación para sus vidas. El ángel se puso delante del patriarca, y éste se asió de aquél y luchó con él toda la noche. Así también los justos en su momento de prueba y angustia lucharán en oración con Dios, como Jacob luchó con el ángel. El patriarca en su angustia oró toda la noche para verse libre de la mano de Esaú. Los justos en su angustia mental clamarán a Dios día y noche para verse libres de la mano de los impíos que los rodearán. ¿Ves? Constantemente está haciendo ese paralelismo de lo que Jacob vivió, lo que vivirán los 144.000. Por eso se llama la angustia de Jacob, la que vivirán los 144.000. Jacob confesó su indignidad, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Los justos en su angustia se sentirán profundamente convencidos de su falta de méritos, y eso que serán justos, perfectos. Pero, ¿qué dice? Se sentirán profundamente convencidos de su falta de méritos. Tendrán claro que eso no es mérito suyo. Y con muchas lágrimas reconocerán su completa indignidad. Y al igual que Jacob, se aferrarán a las promesas de Dios por medio de Jesucristo, hechas precisamente para pecadores tan dependientes, tan desamparados y tan arrepentidos. Dependientes. Pecadores dependientes. Tenemos que pasar de pecadores independientes a pecadores dependientes. Independientes entre comillas, desde luego. Pecadores que creemos que, bueno, con un poquito que dedique al Señor y tal, yo ya tiro. Dependencia. ¿Qué quiere decir dependencia? Cuando tú dependes de algo, es que sin eso no puedes vivir. Dependientes, desamparados. ¿Nos sentimos desamparados? Y arrepentidos. El patriarca se aferró firmemente del ángel en su aflicción y no lo dejó partir. Mientras le suplicaba con lágrimas, éste le recordó sus errores pasados y trató de librarse de él para probarlo. El ángel. ¿Quién era ese ángel?
Así también serán probados los justos en el día de su angustia, para que manifiesten la fortaleza de su fe, su perseverancia e inconmovible confianza en el poder de Dios para librarlos. Jacob no quiso desistir, sabía que Dios era misericordioso y recurrió a su misericordia. Él sabía que estaba hablando con Jesús, con el Hijo de Dios, con un varón realmente importante. Se aferraba a él para que lo bendijera. ¿Y qué hizo Jesús? Le suplicaba con lágrimas, recordó. Jesús le recordó sus errores pasados y trató de librarse de él para probarlo. O sea, fijaros cómo aún en esos momentos se requiere un plus de fe. En esos momentos de angustia, recordar los errores y decir, Señor, yo me arrepentí. Tómame, yo me arrepentí. Les hace ver que realmente ya se arrepintieron. Jacob no quiso desistir, sabía que Dios era misericordioso y recurrió a su misericordia. Señaló su pasada tristeza por sus errores y su arrepentimiento. Recordó la tristeza por sus errores y recordó que también mostró arrepentimiento. E insistió en que lo librara de las manos de Saúl, por lo tanto, de los que les perseguían, ¿no? De los impíos que perseguirán los 144.000. Su oración importuna, volvemos otra vez, importuna, continuó toda la noche en lucha ahí. No te soltaré hasta que me bendigas, Señor, bendíceme. Porque sabía que podía recibir bendición de él. Al recordar sus errores pasados casi se desesperó, pero sabía que tendría que recibir ayuda de Dios o si no, perecería. Se aferró fuertemente del ángel e insistió en su pedido con clamores fervientes y angustiosos hasta que prevaleció. Así ocurrirá con los justos. Cuando recuerden los acontecimientos de su vida pasada, sus esperanzas casi desaparecerán. Pero cuando comprendan que es un caso de vida o muerte, clamarán fervorosamente a Dios y pedirán que tenga en cuenta su tristeza pasada por sus pecados y su humilde arrepentimiento, y entonces invocarán su promesa. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Ofrecerán entonces de día y de noche sus fervientes peticiones a Dios. Fijaros, cuando comprendan que es un caso de vida o muerte. Eso es un concepto que nos cuesta aún comprender. Las decisiones que tomamos diariamente, nuestra comunión mayor o menor con el Señor, apartarnos o acercarnos, es cuestión de vida o muerte. Es hacer, ¿cómo se dice? Cuando dice que almacenemos cosas en el cielo y no en la tierra, hacer ese almacén en el cielo es almacén para vida. Por lo tanto, no nos queda otra que tomar la decisión correcta. Y si nos equivocamos o caemos, tenemos abogado, nos levantamos, nos arrepentimos. Estaremos tristes por ello, pero seguiremos adelante. Ese es el camino que nos toca hacer. Y ya vamos a acabar aquí, pero antes vamos a escuchar un testimonio. Recordaros estos dos emails donde podéis enviar vuestros testimonios. Y mira, hoy me he dado cuenta que en enero recibí uno, hacía tiempo que no revisaba el correo en esas cuentas, en una de esas cuentas, porque bueno, ya llevo 2 meses que entre una cosa y otra no podía dedicar a presentar los temas de la oración. Y he recuperado un testimonio de enero que, bueno, me gustaría compartir con todos vosotros. Dice así, dice, un saludo, mis hermanos en Cristo. Tan solo voy por la 5ª parte de esta serie sobre la oración. Se refiere a la serie de talleres que estamos haciendo. Pero lo que estoy aprendiendo con ella seguramente tenga consecuencias eternas. Ahora entiendo que he perdido mucho tiempo. Hasta ahora no había entendido la importancia de la oración. No he obtenido muchos resultados durante estos últimos 2 años.
al menos de cara a dar el mensaje a otras personas. Esta es una de las razones principales, la oración. Pasaba muchos ratos desconectado de él. No entendía muy bien su utilidad al principio, ni siquiera hasta hace poco. Por esa razón descuidaba mucho esto. Dejaba de respirar y no me daba cuenta. Mantuve, gracias a Dios, un mínimo de una oración a la noche, pero antes ni siquiera por la mañana al despertar oraba. Espero que esta mala costumbre o hábito cambie. Dios ha puesto esto en mi corazón, no solo orar por cada cosa que haga, aunque sea de poca importancia, sino no dejar de ser consciente de que Él está conmigo, examinándome y ayudándome a superar las pruebas que sean necesarias, y no dejar de pensar en Él o de hablar con Él. Esto es el espíritu de oración, la mente elevada a Dios, como está escrito. Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí, en completa paz. Paz interna, por supuesto. ¿Resultados? De momento me está ayudando con los estudios universitarios. Él ha conseguido frenar mi pereza en el trabajo. Espero más resultados pronto, hasta en el carácter y en conversiones de personas cercanas, creyentes incluidos. He hecho una lista con todas las personas por las que tengo que orar, una para cada día, siguiendo el consejo de Ellen. Recordemos que esto lo vimos en uno de los talleres, como ella nos recomendaba que pudiéramos orar cada día por una persona concreta. Oraré más a menudo con las que más me relaciono, oraré más a menudo con las que más me relaciono y a las que más puedo llegar. Es imposible orar por todo el mundo, somos miles de millones de personas, por eso hay que establecer prioridades. Recuerdo experiencias muy interesantes de oraciones a lo largo de estos cortos 3 años que llevo en el camino. Se bautizó hace 3 años. Lástima, no se bautizó creo que antes, hace menos, pero lleva 3 años estudiando. Lástima que hasta ahora no haya mantenido una regularidad. Atención, no bromeo, y dice: recuerdo una vez, hace 1 año más o menos, oré para que empezara a llover debido al excesivo ruido que había en mi residencia por parte de los jóvenes. No sé por qué, él respondió, pero lo hizo. Veces que subía al monte a leer las Escrituras y a meditar, cuando hacía viento, que se volaban las páginas, oraba y se suavizaban. Una vez que me dejé la cartera en mi pueblo y me fui a Madrid sin ella, habiendo cogido el tren y todo, porque solo te pedían el billete. No tenía nada y necesitaba dinero para el metro, la llave de mi habitación, etc. Oré y puse mi confianza en Él para las consecuencias de lo que tuviera que pasar y, primero, mi padre no se cabreó. Aún tuvo que coger el metro para ir a donde yo estaba y volver a su residencia a dormir. Hasta estaba de inusual buen humor conmigo, raro en aquel entonces porque discutíamos a menudo. Me dio dinero y todo lo que necesitaba. Perdón, disculpadme, se ha ido la imagen. Segundo, me encontré la puerta exterior de mi residencia abierta. No tenía llaves y se encuentra la puerta de la residencia abierta, siendo que usualmente siempre está cerrada, sobre todo a esas horas, era de noche. Agradecía a Dios en mi corazón por ello. Además, para entrar en mi habitación me dieron una llave de repuesto. Y más cosas que podría contar. No son grandes milagros, pero para mí me dieron aliento para seguir perseverando, aunque ahora sé que no de la mejor manera posible. Hay que orar por todo, por tener ganas de orar y por tener este espíritu de oración primeramente, y por orar correctamente, también por cosas básicas como son el amor, la fe, el agradecimiento, la paciencia, la sabiduría, la capacidad, la energía, la empatía, etc. En otra ocasión escribiré qué tal me ha ido. Bueno, espero que si pones esto en los testimonios de oración aliente a muchos a seguir este pobre ejemplo. Es valentía, no es pobre ejemplo. Hemos dicho antes, en las pequeñas cosas hay que empezar a ¿qué? Probar la gracia
de Dios en nuestra vida, en las dificultades, en las pequeñas dificultades, porque nos preparará para confiar en Él en las grandes dificultades. Creo que es un testimonio precioso que todos debemos aprender de Él. Jesús le dijo, Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Que la gracia y los méritos de nuestro Señor Jesucristo estén con vosotros. Amén. Firma Jara. Pues Jara, muchísimas gracias por este testimonio. La verdad es que a mí me ha llegado muchísimo y creo que habrá mucha gente que empezará a tomarse, pues bueno, más en serio esto de las pequeñas cosas, ¿verdad? Hay que orar por todo. Nuestro espíritu de oración debe ser en todo momento. Y cabe entrenarlo con las cosas más sencillas, para que poco a poco, a base del ejercicio, como dice Ellen White, podamos ir robusteciendo esta comunión. Muchas gracias. Y ya para finalizar, recordaros la web. Aquí podéis encontrar oraciones por las que orar y hacer vuestras propias peticiones. Pues nada, ya para acabar, simplemente reflexionar sobre lo que hemos leído hoy. Evidentemente estamos en los últimos tiempos. Fijaros cómo debemos orar para que el tiempo nos dé tiempo a llegar a todo el mundo, para que la mayor parte de gente pueda escuchar. De hecho, todos escucharán al final, pero al menos que algunos de ellos puedan girar su cabeza hacia el Señor y ser convertidos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, abro mi corazón, Padre, para que tu Espíritu Santo me guíe en esta oración. Padre Santo, tú nos enseñas que debemos orar para que el tiempo de gracia se amplíe lo suficiente para que podamos recoger a esos que tienes esparcidos por todo el mundo, para que podamos llegar a ellos, que nos des más tiempo, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a hacer el trabajo que nos tienes puesto para hacer, la misión que nos das a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a identificar cuál es nuestro trabajo aquí, cuál es tu voluntad para nosotros, para poder ser útiles en este trabajo importante. Señor, oro para que veas en este corazón el pecado, para que me lo muestres, para que todos los que estemos ahora orando juntos puedan ver qué deben mejorar en ellos y necesiten de estar cada vez más cerca de ti. Señor, imploro tu misericordia en todo esto. Te pido todo el perdón. Te lo pido todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo.